sería sobre la Revolución Cubana. Esa revolución que hubo de Fidel Castro y el Che Guevara. A ver, hay que admitirlo, esa gente se fajaron a matarse por esta revolución. Por eso eran los líderes. Bueno, era el líder Fidel Castro, el líder indiscutible, porque es verdad, se fajaron, ganaron, tienen derecho, Claro, tiraron tiro, o sea, se la jugaron. es así. De hecho, me gustaría decir lo que nosotros nos han contado sobre la Revolución Cubana y que tú nos Va, digas qué cosas son así, qué cosas no son así, qué cosas te han contado a ti. va, Vale, dale. para entender un poquito la Revolución Cubana hay que irnos a finales del siglo XIX. En Cuba se inició un movimiento independentista que lo lideraba José Martí contra los españoles. Esto de la independencia obviamente pues no iba a ser fácil, pero tenemos el apoyo del tío Sam, que obviamente Estados Unidos se tiene que meter en todo. Y Exacto. se metió a favorecer a Cuba. Todo contra los españoles. Todo contra los españoles, A ver, malditos españoles, hijos de puta. que yo sepa, Devuélvanos el oro. escucha. Lo que hizo fue, no sé, pasamos de colonia a colonia. Éramos una colonia española a ser Sí, colonia, sí. Y bueno, ¿qué va? Estados Unidos no es que quería, por así decirlo, guerra, sino colonizar o tomar terreno, ¿viste? sí, sí, sí. De ¿Sabes? Como, hecho, lo que quería era un control de la isla e iniciar una expansión sí, colonial por América Latina. decir, O sea, no coño, solo quedarse en tenemos un, Cuba, irse por es que el América patio Latina. trasero, sí, sí. El patio trasero de Claro. Estados Unidos es Cuba, o sea, Sí, les sí, de convenía. hecho, pasaron de una Claro. bandera que de ser de España a ser una bandera de Estados Sí, Unidos. Si te fijas, son muy de colonia a parecidas. colonia. Claro. Sí, sí. Estados Unidos como siempre queriendo dominar el mundo y querer tener poder total. ¡Diosa! Sí. Puto tío. Bueno, va. Vale. En 1917 la Revolución Rusa sale victoriosa y las ideas socialistas se extienden por toda América Latina, especialmente entre el campesinado. El ascenso de Perón en Argentina y de Jacobo Arbenz en Guatemala hizo que el socialismo se extendiese aún más. Pero ¿qué pasa? Que muchos de estos sectores, muchos de estos gobiernos se caen. Muchos de estos gobiernos caen y muchos sectores de la izquierda se radicalizan y decidieron que la lucha armada era lo mejor para solventar y poner otra vez el gobierno. Que esto, o sea, si lo vemos, en verdad sí que pasó en América Latina. Hubo muchas guerras sobre Bueno, este tipo. por ejemplo, Chávez, Chávez, uf, el Machado. Ahí fue donde empezaron las rebeliones, como le dicen por ahí, ¿no? Sí, Donde guerrillas, sí, muchas rebeliones. personas del pueblo hacían huelgas, como que huelgas de hambre también se le dice, ¿ves? Que era para eso, o sea, para los sectores de la izquierda, Sí, claro. intentar debilitar, que no creo que lo lograran, pero era para eso, intentar debilitar, ¿ves? Sí, para intentar debilitar y luego, pues eso, tomar el poder. Pues Sí. después de todas estas ideas socialistas que se van extendiendo, cuando estos grupos ya se empiezan a radicalizar, llegamos a 1952. Un golpe de Estado dirigido por Fulgencio Batista derrocó fácilmente al presidente electo Carlos Prío Socarrás, del Partido Auténtico. Los derechos constitucionales de Cuba quedan abolidos y en esto Batista instala una dictadura militar. 2 años después hace unas elecciones amañadas, en plan, sí, yo he ganado, vaya, qué casualidad. Y bueno, como Sí. dictador hizo cosas de dictadores. Aumenta más la desigualdad, provoca un descontento en la población, que estos obviamente la población responde con manifestaciones y ya sabes que en las Sí, dictaduras las manifestaciones son duramente reprimidas. Exactamente. sí, Prácticamente ilegales y jodidamente reprimidas. sí. O sea, sí, ahí fue donde empezó todo, ¿verdad? Donde la gente empezó a poner carteles, a dibujar las paredes, donde de verdad se formó el ajiaco, por así decirlo. Ahí Sí, fue, sí, fue eso, o sea, ahí fue donde de verdad empezó todo, donde la gente, de verdad, donde, por lo que veo, en mi punto de vista, es lo que no está pasando en estos momentos. O sea, la gente antes sí se rebeló contra lo que estaba mal hecho, y ahora no, ¿ves? y Ahora ahora todos no. estamos con los brazos cruzados, Es callados la verdad. boca y nadie hace nada. Es verdad, sí, sí, es así. Y eso está pasando por lo que estoy viendo, pero en todos los lugares del mundo. Ya la gente Sí, no sale a las calles, no se revela, dice, joder, esto está mal, vamos para allá a hacer manifestaciones, lo que sea. Pero internet, ya no. internet. Y es Ya que, todos y tienen es un que, teléfono en la mano. exacto, exacto, lo que tú dices. Actualmente se tiene eso por internet. Antes la gente salía Sí, más es y verdad. actuaba más porque no tenía tantas formas de distraerse y tenía más
o se centraba más en los problemas que realmente habían. Pero actualmente Internet ha sido un mecanismo bueno porque lo ayuda a uno a aprender más, pero también ha sido un mal mecanismo porque desde ahí nos pueden manipular para que uno no salga a hacer También. absolutamente nada. Entonces, es De Internet. hecho, de hecho, de hecho, aquí en Cuba, hoy por hoy, cada vez que no sé, hay, no sé, no sé, por así decirlo, que se tiran gente para la calle, o sea, que se forma de verdad, que la gente se tira para con palos, calderos, a tocar y esas cosas, ¿viste? Como que pidiendo que se acabe todo lo malo que está pasando. O sea, toman el Claro, internet, toman el internet como completo. Te metes sí, horas y horas y horas sin internet. Por ejemplo, en el tema de los apagones, claro, no me los voy a quejar. apagones. Nos pasamos un año con apagones, casi la mitad del día sin corriente. Ya no, ya ha mejorado el mundo, ¿verdad? No, no me puedo quejar en esa parte. Hay apagones, de vez en cuando se va la corriente media hora, una hora, ya. Pero ya, Sí, pero siempre hay bueno, luz. por lo Sí, menos pero ya hay luz y no. Claro, antes era sí, más recurrentemente y era joder. antes te metías más de la mitad del día sin corriente. O sea, eran 3 horas de Hostia, corriente y 3 horas de apagón. es que eso es jodido. Si tienes que hacer la comida o tienes que hacer algo, es que no puedes. Por eso, No mucha se gente puede. cocinaba con gas, con carbón, o Claro, sea, a ver, Si tú no trabajas, queda de si tú otra. trabajas, si tú trabajas por lo menos con computador o así, si eres programador, diseñador gráfico, cualquier cosa, imposible, la verdad. bueno, por ejemplo, mi familiar, que son técnicos de motorinas o bicicletas eléctricas, no sé cómo lo dirán en su país, dependían de corriente y no podían trabajar casi por eso. Claro. Claramente. Vale, pues volviendo un poquito al tema de la historia, estábamos en el momento en el que empiezan las manifestaciones, se reprime todo duramente, y llegamos al 26 de julio de 1953. Un grupo de jóvenes liderados por Fidel Castro trata de tomar un cuartel, pero fracasan y son apresados y llevados a prisión. Batista, ante la presión externa e interna, les indulta y Fidel sale de la cárcel en 1955, fundando en unos días el movimiento 26 de julio, cuyo fin era derrocar a Batista y con carácter antiimperialista. Fidel Castro se exilia a México y prepara desde allí su revolución. El 2 de diciembre de 1956, 82 guerrilleros que habían partido de México llegan a Cuba, en los que se encuentran Fidel Castro, su hermano Raúl Castro y el Che Guevara. En el otro bando contaban, pues eso, con 80.000 hombres. Los revolucionarios se dispersaron llegando hasta Sierra Maestra, Sí, lugar a donde ver, se establece su base. Solo hay 20. o sea, esa, escucha, esa parte la veo un poco complicada. ¿Sabes por qué? Porque es imposible que un grupo de 82 hombres puedan terminar con un ejército de 80.000. ¿Qué pasa? Desde mi punto de vista, Sí, lo que pasó, 80.000. sí, lo que sea, no sé cómo era, la verdad, Sí, sí, no recuerdo cómo 80.000 era la historia. es pues, bastante, es una locura. O sea, 82 Sí, con 80.000, es que le superan en 1.000. Es En imposible. mil. sí, Cada sí, tío escucha. se ¿Cuántos tiene que tengo que cargar a matar? 1.000. A Más de, 1.000. un poquitico más de 1000. No, menos de 1000, menos de 1000. Sí, Menos pero de 1.000, pero igual, aprox. igual, o sea, joder. Lo que pasó, desde mi punto de vista, lo que pasó fue que el pueblo se le empezó a unir y se le empezó a unir y se le empezó a unir y se le empezó a unir tanto. Yo que Claro. fue más grande el pueblo Que los propios que ese militares de Batista. gobierno. Claro. Sí, Ya les empezaron a superar en número. De hecho, aquí pone la guerrilla iba poco a poco hasta que al principio de 1957 el New York Times publica una entrevista de Fidel Castro. El impacto es enorme y los guerrilleros empiezan a generar simpatía tanto dentro como fuera del país y más hombres empiezan a unirse a los revolucionarios. El 28 de mayo ocurre el combate de Ubero, primera acción abierta del 26M que es ganada por los revolucionarios. a ver, ahí hubo miles, no, bueno, mira, bastante, bajas por tantos, Batista por el lado de Fidel, o sea, fue un combate, tampoco estoy muy familiarizado que sea, no sé, completo, sí, metido dentro de ese tema, pero sé que hubo bajas, o sea, un momento de guerra siempre hay Sí, bajas, sí, pero fue siempre, siempre. algo brutal. Tuvieron que haberse fajado duro, o sea, para que haya ganado nuestro pequeño ejército a, no sé, ese combate tiene que haber sido un combate duro. No, como ya te Sí, digo, no sí, estoy familiarizado Claro, completamente con este tema, pero digo yo que tiene que haber sido una barbaridad de combate. sí, bastante complejo. Y lo más interesante es la filosofía que, pues, que se tenía, ¿no? Que era literalmente patria o muerte.
Pa'lante, o se liberaban o me muero. Claro. pa'lante, pa'lante. Y era o para adelante o para adelante, no había otra Sí, mentalidad. Mentalidad dura, ¿eh? Mentalidad, por ejemplo, que ahora ya sí, no sí, tenemos, esa mentalidad de seguir para adelante y luchar, ya no la tenemos. Ahora, la generación de cristal nos llaman. sí, como lo digo. Vale. El 5 de septiembre se subleva la base naval de Cienfuegos, pero el gobierno aplasta el levantamiento. En 1957 las guerrillas del 26M se extienden por toda Cuba. Los apenas 20 guerrilleros pronto se convierten en cientos. El 9 de abril de 1958 la guerrilla convoca una huelga general para medir su fuerza, pero esta es sofocada por Batista y Fidel Castro extiende que todavía no está listo para dar el golpe final. Esto hace que Batista haga una ofensiva contra la guerrilla en Sierra Maestra, pero los guerrilleros consiguen aguantarlo. A ver, había que aguantar sí o sí. Era, por así decirlo, ya la lucha verdadera, no es como que estamos, tiempo. No, 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 no. O sea, había que aguantar sí o sí. Porque no era el momento del golpe final, pero había que aguantar sí o sí, porque si no aguantaban se iba a la mierda todo. O se jodía todo, ¿viste? Claro, Y lo otro que ayudó fue que ya no eran 20 soldados, como tú decías, eran cientos y cientos de soldados gracias a que el pueblo se unió. ¿Ves? claro, o sea, eran ya cientos y cientos. Sí, muchos civiles se convirtieron en militares. Claramente. Al ver que, pues, que su país va a ser dominado por otro, pues de por sí Claro, entra como ese espíritu de lucha, ¿no? claro. Es más, vieron de dónde engancharse, que fue Fidel. Vieron de dónde Claro, engancharse para lograr lo que querían y pues bueno, se metieron ahí, en ese ejército de Fidel. o sea, claro, o sea, de cientos. Vale, pues voy a seguir aquí, o sea, nos hemos quedado que hace esta ofensiva, entiende Fidel que todavía no está preparado para dar el golpe final, todavía no hay muchos guerrilleros para dar esa estocada. Y pasamos. Ujú. Los guerrilleros pasan a la ofensiva. El Che Guevara y Camilo Cienfuegos son enviados al centro del país para dividir la isla en dos y preparar el ataque a la estratégica ciudad de Santa Clara, llave de camino a La Habana. Mientras Fidel Castro y Raúl Castro permanecerán en el oriente para controlar la región y atacar finalmente Santiago de Cuba. Para finales de octubre la mayoría de las principales ciudades del país están prácticamente cercanas a donde están los revolucionarios. A ver, lo de que se separaron, claro. O sea, tenían que organizar todo bien. Como tú lo decías, ya iba a ser ofensiva, o sea, golpe final. Tuvieron que organizarse bien. Era algo que era de muerte, vida o muerte. O sea, tenía que ser algo bien organizado, bien, no sé cómo decirlo. O sea, tenía que estar bien organizado. ¿Tú me entiendes? Sí, sí, tiene que Y estar bien claro, organizado o y sea, hay que echarle cojones, eso es así. fue estratégico lo que hicieron porque ni modo quedarse todos, no sé. Te voy a tirar algo voy cerrando, todos en, no sé, Pinar del Río. ¿Qué van a hacer todos en Pinar del Río? Pues nada, es mejor estar separados y así cubrir cada parte del país estando separados, no estando todos en un lugar porque es más complicado, ¿tú me entiendes? Sí, claro, es muchísimo más complicado. Sí, y lo que no sé hacer, como que Fidel se haya ido cerca para atacar a Santiago, fue estratégico también, ya él estaba ahí esperando solo que llegara la luz de él para meter a la jugada, ¿ves? Claro, esa es. Con esto llegamos al 31 de diciembre, cuando las tropas rebeldes tomaron el tren blindado que el gobierno había Sí, enviado para fortificar la ciudad de Batista. que lo descarrilaron. Decidió, sí, lo descarrilaron. Sí, Hostia, Literalmente. literalmente, boom. El 1 de enero, Fidel Castro entraba victorioso en La Habana, declarando la capital provisional de Cuba y proclamando a Manuel Urrutia Lleó como presidente de la nación. Fidel Castro permanecerá como comandante jefe de las Fuerzas Armadas, aunque acabará siendo nombrado primer ministro, con casi plenos poderes en el gobierno. a ver, él se fajó, él tiene derecho, o sea, él fue el que Sí, claro, lideró o sea, él fue el que prácticamente lideró todo la todo. práctica, todo, o sea, él tenía su derecho. Claro, no me diga a mí que si yo, hostia, yo me fajo y mato cientos de miles de soldados enemigos y me fajo y paso hambre y como tierra para poder lograr que esto se libere y ya, ¿qué van a hacer? Me van a dar un carro, una casa y ya, vete, ya tú hiciste tu trabajo. No, o sea, se quedó de líder porque se lo ganó. Claro, claro, él se lo Claramente. ganó. Él luchó para eso. Sí. Vale, pues voy a seguir.
Estados Unidos reconoció el nuevo gobierno y los revolucionarios pronto purgaron las instituciones y fusilaron al menos 550 colaboracionistas del régimen de Batista. Pronto surgieron muchas tensiones entre los propios revolucionarios. Esto pasó porque no solo había un movimiento del 26M, pero es que realmente hubo muchos más grupos de guerrilleros y movimientos políticos, cada uno con su propia forma de ver las cosas y con un grado de influencia comunista. Así que surgieron las tensiones entre los más pro-comunistas y los que no lo eran. La Revolución cubana llevó a cabo una reforma agraria que incluía un proceso de expropiaciones, nacionalizaciones y la confiscación de bienes, que afectaron sobre todo a la clase alta y a algunas empresas de Estados Unidos. El régimen de Fidel Castro consigue menguar las desigualdades entre la sociedad cubana y desarrolló amplios programas de sanidad y educación pública, pero la opresión contra todo el que fuese opositor fue implacable. Eso sí, a ver, ¿qué pasó? Cuando Fidel se declara victorioso, él sacó, se puede decir que sacó, como tú lo dijiste, él tuvo derecho a todas las empresas. Yo encuentro eso mal, ¿ves? Porque ganó y sacó a todo el mundo del país. O sea, yo gané, yo tengo el poder, ahora me la pela, todo el mundo se va de aquí, no. Él, eso fue lo que él hizo. O sea, si yo llego a ser él, bueno, macho, llegó a un acuerdo y iba a ser mejor. Claro. Un acuerdo que sacara a todos y matara a todo el que se metiera en el medio. Yo hacía un acuerdo, bueno, yo gané. Ahora, como yo gané, yo pongo reglas y pongo como digo cómo es la cosa, ¿ok? Pero no, o sea, sacó a todo el mundo, mató, hizo esto, hizo aquello, deshizo, y al final, ¿qué hizo? Sacó a los Estados Unidos prácticamente aquí, y por eso fue que empezó, de verdad, el berro, por así decirlo, un jugador de Estados Unidos. Claramente, porque pues a Sí, Estados sí. Unidos no le convenía que pues que sacaran sus empresas de ahí, lógicamente. Entonces ahí fue donde Por eso, Estados Unidos dijo, joder, vamos a hacer que se arrepientan. Claro. Pues en la geopolítica, vamos a hablar un poquito de geopolítica, el mayor peligro para la revolución cubana venía de Estados Unidos. A los estadounidenses no les gustaba un pelo tener a un amigo de la URSS pegado a él en plena Guerra Fría. Claramente, claro que no le convenía, literalmente. hermano. O sea, como ya te digo, al mismo tiempo había aliados de Estados Unidos al lado de Rusia, como no sé si era, a ver, no sé, no me sé los nombres ahora, tampoco estoy muy familiarizado, hace años que no doy historia. También habían aliados al lado de Rusia, de Estados Unidos, o sea, es como si se formaba la guasandanga, el arroz con pollo, eh, tú atacabas por aquí y yo atacaba por aquí, o sea, teníamos aliados, los dos aliados iban a responder por el aliado, o sea, es obvio. Es obvio, de hecho, por ejemplo, Estados Unidos cogió y organizó a los cubanos exiliados, les dio armas y les mandó a conquistar Cuba, desembarcando en Bahía de Cochinos. Menudos cochinos eran, sí, Estados Unidos siempre unos cochinos. Esto pasó en 1961. Pero los revolucionarios acabaron con la invasión en apenas 65 horas. Sí, o sea, eso fue un baile para ellos, eso no fue nada. Claro, claro. Eso fue, Eso fue que llegaran y ya paila. Sí, sí, o sea, recogieron y fuera. Al año siguiente, Estados Unidos responde decretando un embargo económico y comercial a Cuba, que sigue vigente hasta el día de hoy y cuenta con el voto en contra de las Naciones Unidas desde 1988. Desde entonces, Estados Unidos y Cuba se llevan como Tom y Jerry, el ratón y el gato. Bastante jodido. Bastante jodido. Bueno, te sigo comentando. Fidel Castro tiene el récord Guinness de sobrevivir a más intentos de asesinato del mundo. De hecho, la CIA ha llevado más de 600 operaciones para intentar matar a Fidelín. Literalmente más que el jodido de Hitler, güey. o sea, a ver, según lo que me han contado y lo que he escuchado, el que más cerca estuvo de matarlo se apendejó, o sea, cogió miedo y se entregó también, entregó las armas y se entregó él también. O sea, pendejo, no Claro. tuvo cojones. Sí, sí, o sea, cogieron miedo. Pero ¿estás loco matar a Fidel? Y las No, patas le claro. temblaron. Claro. No, claro, pues es que está, o sea, no es por nada, pero sea como sea, esas son personas que imponen mucho miedo y respeto. O sea, por lo menos tú Ay, estar al frente de Fidel es como que, uff, sí, señor. Eh, ay, te la voy a meter, yo, sí, señor. Así. sí, 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 o Así sea, van. es así. Bueno, después de esto vamos a hablar un poquito del embargo económico que tenía Cuba, las restricciones que puso Estados Unidos, que fue bastantes restricciones que de hecho siguen al día de hoy.
Va. Vale. Esto del embargo económico de Cuba tenía restricciones casi totales al comercio, incluyendo medicinas y alimentos. En 1959 el 73% de las exportaciones se hacían con Estados Unidos y el 70% de las importaciones procedían de Estados Unidos. Así que de golpe Cuba pasó prácticamente a no poder comerciar. Pero, ¿qué pasó? Que durante la Guerra Fría estaba la URSS y la URSS se encargó de mantener y ayudar a su amigo cubano, Por regalando azúcar. subsidios y comercializando con Cuba. Por azúcar. ¿Qué Con pasó? azúcar. Sí, por Todo- azúcar. Sí. O sea, todo lo comercializaban hasta que se cayó, hasta que vino el dichoso y doloroso, o sea, la caída del campo socialista. Ahí fue donde se fue a joder todo, o sea, ahí sí ya no, a ver cómo te explico, ya no se comercializaba nada y eh, Cuba entró en un periodo especial. Ya te imaginas, ¿no? O sea, no había de Sí. nada, 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 no había de nada. O sea, la gente comía pizza, según lo que he escuchado de mis viejos, o sea, abuelos, tíos, de esa gente que han vivido esa época, que lo vivieron, o sea, que se comían las pizzas, se le echaban condones y se derretían con, para ver si, eso, ¿sabes? O sea, se comía, no sé, o sea, eran cosas muy extrañas, cosas que no son comestibles se comían en ese tiempo. Hostia. O sea, es Se lavaba con jodido, es carbón, jodido. Lavarse con carbón. no entiendo. Hostia. Bastante jodido. Sí, sí, fue un tiempo duro, la verdad, peor que ahora, ¿viste? Peor que ahora, te digo. Claramente. Bastante duro los tiempos. La verdad es que esto de la Revolución Cubana, la verdad, me ha gustado hablarlo contigo. Parece ser que sí hay parte de cierto, parte de tal. Y otra cosa que vamos a hablar va a ser de la crisis de los misiles. Una crisis en la que casi el mundo se acaba y quedamos como Fallout 3. Ahí con la radiación y matando mutarachas. O sea, es que Sí. estuvimos a punto de pulsar el botón. O sea,